Buenas noches, estimados participantes. Mi nombre es Valeria Torres y soy parte del equipo de programas de capacitación del Instituto de Regulación y Finanzas de la Universidad de San. Permítanme, por favor, hacer una breve presentación de nuestro instituto. Como ya había mencionado, nosotros somos el Instituto de Regulación y Finanzas. Somos líderes en los sectores regulados económicos. Contamos con 20 años de trayectoria en capacitación y también consultoría empresarial, así como más de 10.000 profesionales que se capacitan con nuestros programas de alta especialización, más de 250 instituciones públicas y privadas que son atendidas también en consultorías especializadas, así como más de 50 asesorías económicas financieras, más de 20 valorizaciones de activos de empresas y también más de 50 empresas del sector público y privado que logran realizar también sus capacitaciones a través de nuestros programas. Algunos de los servicios que brindamos son la consultoría empresarial, donde justamente buscamos dar soporte en el desarrollo y también fortalecimiento de las instituciones públicas y privadas a nivel nacional e internacional, mediante asesorías que son altamente especializadas en diferentes temas como económicos, financieros, regulatorios y legales. De igual forma, el otro servicio que brindamos también son las capacitaciones especializadas en diferentes sectores regulados y económicos con un enfoque en el sector público, ejecutivos profesionales y también de esta manera logramos ofrecer programas educativos que son hechos a la medida para empresas del sector privado e instituciones públicas en diferentes temas como agua y saneamiento, hidrocarburos y gas, minería, seguros, electricidad y entre otros. Por todo lo mencionado es que los invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales y en nuestra tienda de e-commerce. Tenemos Facebook, Instagram, LinkedIn. Y de igual forma en la tienda de e-commerce van a poder encontrar toda la información sobre diferentes diplomas, cursos, seminarios, entre otros. Sí, para todos los que estén interesados les voy a dejar también el link en el chat del Zoom. Y de esta forma me complace también presentarles la conferencia especializada Gestión de Tesorería. Ahí está compartiendo. Gestión de tesorería, nueva perspectiva y visión estratégica para las organizaciones, a cargo del docente Jan Guevara, quien es MBA por la Universidad de San, con especialización en dirección avanzada de proyectos, administrador por la Universidad Nacional del Callao. Cuenta con 17 años de experiencia profesional en banca de consumo comercial, es especialista en estructuración de deuda y portafolios de inversión y actualmente es gerente de oficina banca comercial en BBVA. Antes de darle el pase al docente, me gustaría comentarles que la conferencia tendrá lugar a respuesta de pregunta al finalizar la exposición, pero de igual forma si surgiese alguna consulta la pueden ir dejando en el chat también. Y nosotros vamos a responderles con todo el gusto. Entonces, Jan, ahora sí te doy el pase para que puedas comenzar con la conferencia. Gracias, Valeria. Buenas noches con todos. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ok? Muy buenas noches con todos. Como ya les había adelantado un poco Valeria, mi nombre es Giancarlo Guevara. Mi, mi expertise profesional lo he desarrollado en el sector de la banca. Ya tengo un poco más de 17 años en la banca comercial. Los últimos 10 años he tenido la suerte de liderar oficinas en la banca comercial, en donde he tenido la oportunidad de poder asesorar, poder trabajar directamente con muchas empresas en diferentes actividades económicas, en diferentes sectores, ¿ya? En todas ellas también poder ver eh, como factor común la importancia de tener una óptima gestión de la tesorería. Desde empresas muy pequeñas, en las cuales van evolucionando, se van dando en cuenta de lo sensible que es la gestión de la tesorería, ya hasta empresas ya medianas y grandes empresas en donde la tesorería ya es aún más desarrollada. Ya, me da mucho gusto regresar a mi casa de estudios, que es CESAN, ya. Así que, dicho ello, iniciamos el webinar de hoy, ya. Se abren las consultas cuando así se los vean convenientes. Igual también al final se hará también una ronda de preguntas donde se puedan responder las consultas que se presenten del caso. El día de hoy vamos a hablar sobre la gestión de tesorería, una nueva perspectiva y visión estratégica para las organizaciones. Vamos a desarrollar un contenido a lo largo de un poco más de una hora de presentación, ¿ya? En donde vamos a tomar algunos temas, como la visión tradicional de la tesorería, la nueva visión de ahora actual, cómo es que se debe concebir ahora la gestión de la tesorería,
Algunos conceptos como la tesorería cero, las prioridades, la importancia de una correcta gestión, el enfoque actual de la gestión de tesorería, los objetivos de la organización y el por qué gestionar la tesorería correctamente, el holding cash, hablaremos también de las políticas financieras, cuáles son las políticas y qué es lo que las empresas hoy deberían tener en cuenta dentro de la gestión. El ciclo de conversión del efectivo como una herramienta muy importante para determinar el flujo de efectivo dentro de la organización, que nos va a llevar también nos va a permitir también poder desarrollar la elaboración de presupuestos y finalmente una ronda de conclusiones. Muy bien, comenzamos entonces con un poco el concepto de la gestión de tesorería. La gestión de tesorería consiste en la gestión de la liquidez de la empresa de manera que queda garantizada en todo momento la disponibilidad del dinero necesario para la marcha cotidiana del negocio, logrando simultáneamente rentabilizar al máximo los fondos excedentes y minimizar los costes de financiación de las partidas del pasivo, fuente de financiación a corto plazo. Este concepto ya lo indicaba el autor, que es Nueno Pregel, desde el año 87. ¿No? Ya señalaba en sí de la importancia de poder optimizar los ingresos y tener la disponibilidad de efectivo suficiente de parte de la organización para poder cubrir con sus compromisos. Luego hay un concepto un poco más moderno, es sobre el cash management. Ya es un concepto que ya incluye la gestión de tesorería, es un concepto más amplio, ya que integra la gestión de las ventas, de las compras, de los cobros y los pagos, ¿no? Ya se ve como, más que todo, como un proceso dentro de la organización. Y también hay otro autor que comenta, ¿no? La gestión de circulantes se identifica con la gestión de los niveles de stock e inventarios y los niveles de créditos a clientes. Entonces ya salimos un poco también del concepto solamente del manejo de efectivo, también señalan sobre el manejo y la gestión de los niveles de stock de inventarios, ya que como ustedes sabrán, finalmente el inventario es el activo corriente que por su naturaleza debería generar efectivo en la empresa, ¿no? Entonces hay que saber gestionarlo correctamente, ¿ya? Y también poder implementar las políticas necesarias como política de cobros para hacer lo más rápido posible, transformar en liquidez esos activos de inventarios. Dicho esto, ya bajamos un poco a la visión tradicional de la tesorería. Y visión que actualmente incluso ya muchas empresas que recién comienzan, o incluso algunas empresas ya un poco más maduras, ya todavía lo conciben o lo vienen manejando de esta manera, ¿no? Ven la gestión de tesorería como un departamento, como una área única de la empresa, que está encargada de dar seguimiento a los cobros, administrar los pagos y guardar el repositorio de las transacciones de la organización, ¿no? Yo creo que esto es un concepto muy común, muy básico en realidad actualmente en las organizaciones, pero que se lleva a cabo tal cual, ¿no? Ven la tesorería, ven el gestión del efectivo como cuánto dinero tengo en mi cuenta, cuándo lo voy a cobrar, cuánto tengo que pagar hoy y finalmente el registro de las operaciones que genera la empresa, incluso muchas veces de manera manual, ¿no? Se manejan de las empresas más pequeñas que manejan registros manuales, un cuaderno, un seguimiento, un control, ya hasta archivos en Excel, que son, si bien es cierto, permiten organizar, tener ordenada la información, pero son archivos muy sensibles, ¿no? Son archivos que se pueden perder, se pueden deteriorar, o incluso aún peor, pueden ser susceptibles a ser modificados, ¿no? Y no llevar un control correcto de las transacciones de la empresa. Si bien es cierto, también ayuda mucho la gestión o las herramientas que los bancos tienen a disposición a las empresas, como los estados de cuenta o estados de conciliación, pero definitivamente esta visión tradicional de la tesorería
es todavía una visión que hasta hoy se mantiene, sobre todo en las empresas más pequeñas que vienen buscando, que vienen en un proceso de evolución, ¿ya? Y todavía manejan de una manera un poco más básica la gestión de su efectivo, ¿no? Pasamos ahora a la nueva visión en la gestión de tesorería. ¿Qué dice esta nueva visión? ¿Qué es lo que marca ahora la ruta de la gestión de tesorería? Ya se ha podido determinar, o ya se ha podido tomar en cuenta lo sensible que es la gestión de la tesorería en las organizaciones. Entonces, ya en una nueva visión, ya no solamente es una área o un departamento dentro de la organización, sino ya la gestión de tesorería se concibe como, más que todo como un proceso que es transversal y a lo largo de toda la organización y permite participar en el diseño de la estrategia de la empresa, una estrategia que es la ventaja competitiva que la empresa puede tener. ¿Ok? Este proceso, como les digo, es un proceso transversal, ya es un proceso en el cual colaboran todas las áreas porque todas las áreas en general generan procesos de salida de pagos o también generan procesos de ingresos o cobros de efectivo para la empresa. Entonces, no se puede tener a la gestión de tesorería, no se puede tener esta gestión de tesorería como un departamento único, como un departamento separado, sino tiene que ser una área, un proceso que complemente y ayude a formar el resto de unidades de la organización. Entonces, vemos aquí en esta gráfica que se maneja a base de sinergia a todo nivel de la organización, ¿ya? Actualmente se manejan, hay herramientas para poder desarrollar este tipo de sinergia, como por ejemplo los grupos Scrum, en los cuales que son conformados por diferentes personas de diferentes áreas, multidisciplinario, ¿ya? Que le permiten tomar decisiones o hacer una revisión mucho más amplia del proceso, ¿ya? Y permite también flexibilizar la adaptación al cambio, ¿no? Y tomar decisiones de una manera mucho más rápida y flexible, ¿no? Entonces ya no solamente es el tesorero, no solamente es el gerente financiero, sino son los responsables de cada área, ¿ya? Que en la sumatoria de todos participan para poder optimizar el proceso en esa parte de la organización. También la gestión está enfocada en procesos, como le indicaba, ya en procesos que vamos a ver más adelante en el enfoque que da la tesorería actualmente, ¿ya? Enfoques como son la gestión de cobro, la gestión de pagos y la gestión también de la cobertura del requerimiento de capital o también la toma de decisiones para poder invertir o poder saber en dónde invertir los excedentes de efectivo también. Y finalmente también nace un concepto que es muy importante ahora en la tesorería, que es el concepto de la tesorería cero. Tesorería cero en el sentido de que lo que se busca es optimizar el flujo de efectivo, optimizar en el sentido de que la empresa cuente o tenga la seguridad de poder mantener la operatividad ya necesaria y contar con ese flujo, ya tanto así como para cubrir sus necesidades y que no haya excedentes de capital que terminen siendo un capital ocioso, ¿no? Entonces, ese es básicamente, este es el nuevo enfoque que hoy se da a la tesorería hacia las empresas, y es lo que y es lo que principalmente hoy deberían o están apuntando las pequeñas empresas que poco a poco van evolucionando ya a empresas más robustas, empresas que ya tienen, por ejemplo, ERPs o tienen ya herramientas que permiten tener ya una tesorería con mucha mejor trazabilidad. Como les comentaba, en el entorno de la gestión de la tesorería, ya tenemos que tener unos puntos muy claros, ¿ya? Por ejemplo, va por el tema de los cobros, ¿ya? Vamos a entrar un poco más adelante a explicar que la venta de un producto
dentro de la empresa no necesariamente significa que está entrando efectivo a la empresa. O sea, yo puedo vender un producto y lo puedo vender al crédito, ¿ok? Y puedo vender un producto hoy en el día uno y ese efectivo, ese dinero, puede estar entrando a la empresa una semana, 15 días, 30 días, 60 días, dependiendo de la política financiera que la empresa tenga estipulada así con sus clientes. De la misma manera, los pagos, ¿no? Tenemos que llegar a optimizar la negociación con nuestros proveedores, ¿ya? Con el fin de poder tener los plazos más óptimos para el cumplimiento de estos pagos, ¿no? Una de las estrategias hoy importantes de la tesorería, ¿ya? Es tratar de alargar esos pagos lo más posible al proveedor, ¿ya? Y reducir lo más posible los plazos de cobro. Otro punto también que tenemos que ver, que es muy importante, es las fuentes de financiación, ¿ya? Como yo les había comentado, ¿ya? Los cobros y los pagos, los plazos de cobro y los plazos de pagos, no necesariamente van a coincidir. Siempre van a haber, siempre se van a presentar lapsos de tiempo en el cual la empresa va a tener que cumplir con pagos, ¿ya? Pero aún no ha recibido el cobro de la venta de esos productos. Entonces va a necesitar un financiamiento externo. De ahí nacen las fuentes de financiación, ¿ya? Hoy por hoy hay las fuentes de financiación, diferentes alternativas de fuentes de financiación. Lo más tradicional, lo más tradicional es financiamiento, acceso de financiamiento con bancos, ¿ya? Pero también puede ser financiamiento vía otros instrumentos no tan tradicionales, ¿no? Como por ejemplo la emisión de bonos, emisión de papeles comerciales, ¿no? O incluso también salir de repente a la bolsa, ¿no? Como una acción ya en una empresa mucho más madura. También otro tema que hay que tener en cuenta es de que así como tenemos en el versus de los cobros y los pagos, tiempos o lapsos en los cuales necesitaremos de un financiamiento externo, ¿ya? En la sumatoria final de la actividad de la empresa, ¿ya? Deberían siempre quedar o procurar quedar excedentes, ¿no? La utilidad finalmente de la empresa. Utilidad que se tiene que tener en cuenta, ¿ya? Como excedente, luego de poder, digamos, reservar lo que correspondería al capital necesario para que la empresa siga operando. También tener un fondo de prevención, que es muy importante, ¿ya? Un fondo de prevención, y finalmente el excedente que quede después de ello, la empresa tiene que saber en dónde finalmente parquear, depositar esos excedentes, ¿no? Opciones varias, las que se pueden presentar. Hay muchas decisiones que la empresa toma, ¿ya? En función a ese excedente, hay que, parte de una evaluación, evidentemente, cuál sería la manera más rentable de poder, o dónde podría obtener yo mayor rentabilidad sobre ese excedente de efectivo. Pero, ojo que dentro de todo este proceso, la parte más, por decirlo básico, es el excedente de tesorería, en dónde lo depositamos, en dónde lo ubicamos, en diferentes instrumentos que están hoy a disposición en el sistema financiero, o si no, de repente puede darse la opción o la alternativa de que en vez de poder depositar y ganar una cierta rentabilidad por un tiempo determinado, de repente termino tomando una decisión, de repente en adelantar pagos y cancelar deuda. Me resultaría por ahí más rentable ello que incluso dejar los excedentes depositados en un instrumento financiero, ¿no? Entonces, esto parte de toda una evaluación, ¿ya? Ver el estatus actual de la empresa, ¿ya? Y revisar básicamente cuáles serían las decisiones más óptimas a tomar.
¿no? En la gestión de tesorería, como ven en el gráfico también, pues, ¿no? Están los medios de cobro y de pago, los medios de cobro y de pago. Llámese medios, por ejemplo, cuáles son las herramientas o los instrumentos que las empresas tienen para poder realizar estos medios de cobro. Puede ser, por ejemplo, cuando uno realiza ventas al crédito, puedo vender de repente mediante facturas o mediante letras, ¿no? Y estos medios de cobro a mí me permiten, o a la organización le va a permitir, poder negociar esos medios de cobro, ¿no? En caso de letras o facturas negociables, se pueden trabajar de repente, en caso se requiriera liquidez, en una figura de descuento de letras o también mediante factoring, ¿no? Y en el caso también de los medios de pago, ¿qué medios son los que se tienen disponibles o los que se han podido negociar con los proveedores? Igual también es muy importante y hay que, tenerlo en consideración como tal. Ya las entidades bancarias son los socios de las empresas, ya que permiten tener por un lado el acceso a ese financiamiento que necesitan, ya, y también les ayudan en la parte administrativa, ya, en el correcto manejo también del flujo de efectivo, y también nos permiten facilitar la conciliación bancaria, ¿no? La conciliación de los movimientos y operaciones que realizan las organizaciones. Vamos un poco al concepto que ya les había comentado, el concepto de tesorería cero, ¿ya? En tesorería cero, las fuentes de financiamiento, ya solo las necesarias en cuanto para determinar el monto que se necesita y el costo mínimo de acceso a este financiamiento. Un tema acá muy importante a comentar, ya les había comentado, yo desarrollo mi actividad laboral en el sistema financiero, ¿ya? Y un tema muy importante en este punto en que me permito yo poder comentarles por la experiencia, ¿ya? Es que actualmente, comercialmente hablando, los bancos les permiten a las pequeñas, medianas empresas acceder a financiamiento de capital de trabajo, ¿ya? Y les otorgan plazos bastante amplios, ¿no? Digamos, hoy por hoy manejan plazos para capital de trabajo hasta de 24 meses, ¿no? Líneas revolventes o préstamos puntuales, pero más que todo las líneas revolventes de capital de trabajo con plazos hasta de 24 meses, e incluso en algunos casos hasta de 36 meses, ¿no? Yo en ese punto particularmente no soy mucho de participar en plazos tan amplios, ¿ya? De repente en una pequeña empresa podría ser, una empresa que recién está comenzando porque las cuotas que pagan depende mucho de la disponibilidad o del uso que tenga el empresario, el dueño del negocio que tenga que cubrir, ¿ya? Pero las fuentes de financiamiento, el acceso a financiamiento debería darse siempre en función al ciclo de negocio de la empresa, ¿ya? No es bueno o no es sano tener financiamientos a tan largo plazo. Para ello existen las líneas revolventes, los financiamientos deberían cancelarse en el plazo que se necesita, por eso hablábamos solamente el importe que se necesita, ya en el plazo determinado. Ahora, aquí también hay que tener en cuenta dos puntos. Uno es el financiamiento que uno accede es solamente para cubrir el lapso, ese plazo, ese lapso en el cual me falta efectivo y solamente requiero ese financiamiento para cubrir por ese plazo determinado, ¿ya? Esa es una de las opciones. O la otra opción es si yo busco financiamiento para hacer crecer a la empresa. Eso es distinto, porque si busco financiamiento, un mayor capital de trabajo para impulsar el crecimiento, entonces no es por un plazo determinado, ¿ya? Sino más bien en el estimado de querer adquirir mayor inventario y también estimar también que el padrón se estime en qué tiempo se rotará esa mercadería, ¿no? Pero ante un incremento del inventario, la rotación debería también hacerse un poco más lenta probablemente. Bueno, la otra parte es la gestión de cobros y pagos, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que los flujos de entradas y salidas coincidan en sus rotaciones.
Y lo que yo le decía, ¿no? En el ideal de la tesorería cero, ya la gestión de cobros y pagos coinciden. ¿Ya? En la realidad, pues esto realmente casi no se da, es muy difícil. ¿Ok? Pero lo que se busca como objetivo, ya, es que justamente este flujo de cobro y pagos coincidan para reducir en lo mínimo los frentes de financiamiento externos. Y finalmente, la gestión de los excedentes monetarios, ¿ya? Una, una costumbre, por decirlo así, ¿ya? Es muchas veces tener, mientras más efectivo tenga en mi cuenta, por ahí erróneamente se podría decir, te genera una tranquilidad o una satisfacción. Mientras más efectivo tenga en mi cuenta corriente, ya me siento más tranquilo o porque puedo cubrir mis necesidades. Y sin embargo no es así, porque podemos tener capital ocioso, capital que no esté colocado o que no esté generando mayor rendimiento. Pues un capital que no tenga un rendimiento, que no esté en constante movimiento, ya pierde valor. Pierde valor, ¿por qué? Pierde valor el nivel de inflación del país, pierde el valor por el costo de oportunidad del dinero. Entonces, esos excedentes de efectivo, hay que tomar también la decisión en dónde se va a reubicar y por qué plazo por qué plazo y qué condiciones son las que voy a contratar para ese excedente. Ahora, dentro de las prioridades para la función de tesorería, ¿ya? Este gráfico es muy interesante. ¿Ya? Este gráfico recoge un poco la información de una encuesta que hizo a nivel global la empresa PricewaterhouseCoopers, ¿ya? En donde las consultorías que venía realizando en diferentes empresas en diferentes actividades, ¿ya? Pudieron determinar cuáles eran las prioridades en la función de tesorería, ¿ya? Y los pudieron enumerar, ¿no? En función de prioridad, ¿no? Y por ahí algunos puntos a considerar. Ojo que esto es en diferentes empresas a nivel global, ¿no? Por ejemplo, en la cabeza va la refinanciación y la disponibilidad de financiación y líneas de crédito a largo plazo. La línea de crédito a largo plazo, recuerden, le va a permitir a la empresa financiar el crecimiento de la empresa, ¿ok? El crecimiento a largo plazo. Crecimiento en el sentido de que, por ejemplo, la compra o adquisición de una maquinaria, la compra o adquisición de un local o un nuevo almacén, o financiar de repente el crecimiento de la empresa en diferentes localidades o también internacionalmente hablando. La optimización de la gestión del efectivo, ¿no? Más o menos lo que habíamos conversado de la tesorería cero, ¿no? Es muy importante la gestión del efectivo, poder optimizarlo. La adopción o mejora del flujo de caja. La optimización del capital circulante. Medios tecnológicos y sistemas nuevos o mejorados. Hoy por hoy el control manual pues ya no es suficiente, ¿no? Ya es necesario adquirir, contratar herramientas que nos permitan llevar un control correcto, ¿ya? De la conciliación de los flujos de la empresa, ¿no? Entonces, los ERPs hoy por hoy apoyan mucho en esta gestión. La gestión de los riesgos de tesorería en mercados emergentes, de respuestas a los cambios regulatorios, ¿ya? Financiación y gestión de riesgos relacionados con la cadena de suministro, la adopción o endurecimiento de principios de gobierno corporativo, políticas y procedimientos, gestión del riesgo de contraparte, gestión de riesgos relacionados con las pensiones, reducción del costo de las actividades de la tesorería, conocimiento y gestión de los riesgos relacionados con las materias primas, máximo aprovechamiento de las nuevas normas contables sobre coberturas de las NIF 9, bueno, afrontar la crisis del euro. Hoy por hoy, la crisis del tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio que nos ha venido afectando fuertemente desde el inicio de la pandemia, ¿ya? Con el cambio de gobierno también, ¿ya? Si bien es cierto, actualmente el tipo de cambio
ha venido retrocediendo, ha venido ganando un poco más de valor nuestra moneda. Sin embargo, en todo este tiempo en el que los tipos de cambios han subido tan fuerte, las empresas importadoras, exportadoras, importadoras sobre todo, han sido muy afectadas, ¿no? Por la incertidumbre que generaba el tipo de cambio, ¿no? Entonces, estas son las prioridades. Hoy por hoy, las empresas en general, en promedio, son las empresas que más foco le ponen, ¿ya? Pero todo se resume en el correcto manejo del efectivo, ¿ya? En el manejo de los riesgos asociados, ¿ya? Y también en el tipo de cambio y también en el manejo adecuado de la cadena de suministros, como le había comentado también, el tema de la gestión de los activos, ¿no? La gestión del stock de inventarios, que es lo que finalmente nos va a generar a nosotros esta liquidez que necesitamos. Ahora, ya comentado esto, podemos ir viendo, ¿no? Por qué es importante finalmente la gestión de tesorería hoy por hoy en las organizaciones. Importante, ¿por qué? Porque nos permite adaptarnos a los cambios en el mercado monetario. ¿Ya? Estamos saliendo hemos cursado una pandemia, ¿ya? Una crisis sanitaria que finalmente ha develado muchas ineficiencias, por decirlo, o muchas debilidades, por determinar de alguna manera, de las organizaciones, ¿ya? Lamentablemente hay muchas empresas, pequeñas empresas que han sido muy afectadas, algunas han tenido que cerrar, ya no existen, otras pasan todavía por situaciones muy complejas todavía, complicado en recuperarse. Algunas, sin embargo, les ha ido muy bien, han sabido capitalizar esta crisis y han sabido obtener el mayor rendimiento. Sin embargo, en general, esta crisis ha generado cambios, ha generado movimientos constantes en donde las empresas han tenido que saber adaptarse a los cambios, adaptarse muchas veces, en algunos casos, incluso a cambiar de actividades económicas, ¿ya? Para poder subsistir, ¿no? Entonces, en el mercado monetario, señalamos, por ejemplo, cambios en los costes financieros por transacción y por acceso a financiamiento debido a la consolidación de comisiones planteadas por las entidades bancarias. Bueno, actualmente, la situación económica en general, no es local, sino en general, es muy compleja. Estamos cursando un escenario en donde las tasas de interés se encuentran bastante altas, ¿ya? Bastante altas comparadas de repente con tasas de interés de 2 o 3 años atrás, en pandemia o prepandemia, ¿ya? Estamos hablando de incrementos no sé, duplican muchas veces las tasas que se venían gestionando anteriormente, ¿ya? Entonces, el acceder a ese financiamiento tiene un coste adicional, ¿ya? Entonces también hay que saber cómo adecuar nuestros flujos, ¿ya? Para cubrir también ese requerimiento de pagos. Así también, ya las entidades financieras en general vienen invirtiendo mucho en el tema de la digitalización de la banca. Entonces, esto nos conlleva ¿a qué? Nos conlleva también a que los costes financieros de transacción hayan cambiado, hayan cambiado. Eh, entonces, tener en cuenta este tipo de costos, ¿ya? Eso es hoy muy importante, ¿ya? Que, por ejemplo, volteemos a nuestras entidades financieras y consultarles cuáles son las nuevas condiciones, ¿ya? Porque sí, efectivamente han habido cambios. Sabemos que las transacciones, por ejemplo, a nivel nacional, entre Lima y provincia, estaban afectadas previamente a una comisión interplaza. Hoy por hoy, mediante transacciones digitales, esas comisiones, algunas de ellas pueden obviarse o pueden omitirse, ¿ya? O de repente mediante servicios asociados que otorgan las entidades bancarias, pueden de repente hacer esas comisiones, la pueden transformar en una comisión flat y reducir también su costo financiero. Nuevos instrumentos de financiación, ¿ya? Como ya les comentaba,
la opción de financiamiento tradicional siempre va a ser la banca, ¿ok? Siempre va a ser acceder al financiamiento bancario, pero se presentan nuevas opciones como les indicaba, en el mercado secundario, ¿ya? Y también a nuevas opciones, también a la evolución propia de la banca. La banca viene evolucionando, vienen saliendo nuevas opciones o nuevos competidores con una visión mucho más digital, ¿ya? En donde también permitan acceder a financiamientos, ¿ya? Pero todavía se ve todavía como eso, todavía como un futuro todavía, pero hoy por hoy el acceso a financiamiento bancario, digamos que es lo más natural, ¿no? Lo más a la mano, ¿ya? Nuevos instrumentos de inversión para la gestión de los excedentes y afectación por la aparición de la crisis, ¿no? La crisis nos ha afectado a todos. Luego también la complejidad de los mercados de divisas, alta volatilidad en los tipos de cambio, el riesgo cambiario, ¿ya? Conversaba con unos alumnos en el diplomado anterior que comentaba que su empresa requería de dólares cada cierto tiempo y, por ejemplo, tenía como política adelantar la compra de dólares, ¿no? Suponiendo un incremento en el tipo de cambio, pero básicamente por un tema estaban suponiendo, ¿no? Un tema de supuestos. Entonces, eso también hay manera de cubrirlos mediante cobertura de divisas, ¿no? Y estrategias para la cobertura de riesgo cambiario que también podrían manejar hoy por hoy las empresas, ¿no? Va a depender mucho el tipo de empresa y la necesidad o el manejo de las monedas que puedan requerir, ¿no? La revolución digital de las operaciones bancarias, manejo y seguimiento electrónico de la información y ejecución electrónica de transacciones, ¿ya? Hoy por hoy, como ya les había comentado, la banca tiene una revolución digital muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Entonces, las operaciones ya básicamente con las plataformas que hoy por hoy los bancos ponen a disposición a las empresas, prácticamente el 95% de operaciones que hacía una persona en una agencia bancaria, en una oficina de bancos, ya el 95% ha migrado a canales digitales, ¿no? Hoy por hoy entras a tu plataforma digital en el banco donde ustedes manejen sus cuentas y pueden realizar, pues, todo tipo de operación, ¿no? Transferencias, pagos de servicios, pago de impuestos, transferencias al exterior, pago de letras. En realidad, casi el 90-95% de operaciones ya han sido migradas. ¿Y esto qué permite? Le permite tener inmediatez a las empresas porque tienen la información a la mano, ¿ok? Tienen los estados de cuenta y las conciliaciones que envían los bancos, que ponen los bancos a disposición, mucho más a la mano en 24 horas, ¿no? Ahora, focos de la gestión. Vamos a acelerar un poco, ¿ya? Para llegar a tiempo hacia el cierre. Foco de la gestión. Ok. Como ya les comentaba, ya el primer foco de la gestión es la gestión de cobros, ¿ya? En donde el objetivo es acelerar el proceso de cobro, que es cuando se realiza el pago respectivo, reduciendo los días de concesión de pago a los clientes, el pronto pago y reduciendo a la vez el riesgo de caer en impago. Ok, como les había comentado, las empresas en general, ¿ya? Cuando realizan las ventas, ¿ya? Normalmente tiene la venta del producto, no necesariamente significa ingreso de efectivo en la empresa, ¿ok? Bueno, esto siempre y cuando la empresa maneje, pues, eh, políticas de crédito, ¿no? Si es política de venta al contado es distinto, pero si son políticas de venta al crédito, que hoy por hoy es lo más común, ¿ya? El ingreso de ese efectivo a la empresa, pues, va a tomar su tiempo, ¿no? Va a tomar su tiempo según la política que se haya asumido. Ahora, esto conlleva riesgos como que conlleva riesgos de impago, por ejemplo, ¿no? Que el cliente termine eh, prolongando el pago del mismo, o peor aún, no cumpliendo con el pago, ¿ok? O sea, mientras más largo el plazo, más riesgo hay.
Y ahora, hay modalidades para poder reducir este plazo de cobro, ¿no? Que son, por ejemplo, las políticas de pronto pago. Otorgarle un descuento al cliente por adelantar el pago a la fecha que se ha estimado, ¿no? En la política de cobro, ya hay que tomar en cuenta, para poder desarrollar las políticas de cobro, hay que tener en cuenta, primero, el plazo de pago concedido. ¿Cuál es el plazo de pago en el cual la empresa le permite sentirse a gusto en el flujo de efectivo y también que le permita a la vez ser competitiva en su mercado? Ojo, los medios o instrumentos de cobro, como les comentaba previamente, ¿no? ¿Cuál es el medio elegido por la empresa? Pueden ser facturas, pueden ser letras, ¿ya? Medios que le permitan tener accesos a poder adelantar ese cobro o incluso también tener el argumento legal para poder exigir esa cobranza también. Ojo, ese tema también es muy importante. Los descuentos, las políticas de descuento por pronto pago, ¿no? Determinar cuál es el plazo para el pronto pago y cuánto es el descuento máximo del mismo, ¿no? Los medios de recobro en el caso de impago, ¿ya? Esto va muy de la mano del medio de instrumento de cobro, ¿ya? Y también determinar los intereses y gastos por la demora, ¿no? Los ingresos financieros que genera la empresa por la venta al crédito. Eso también es muy importante. Ahora, y dentro de toda esta gestión de cobro, ¿ya? Es muy importante tener presente el concepto del costo del dinero en el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque cobrar hoy no es lo mismo que cobrar mañana, y aún siendo el mismo importe, ¿ok? El cobrar hoy no es igual que cobrar mañana. Siempre hay un coste de dinero en el tiempo. La gestión de pagos. El objetivo es maximizar el periodo de tiempo que media desde la recepción de la mercadería hasta el pago efectivo de la compra, ¿no? En resumen, lo que como organización debemos ver es la estrategia, es ver la negociación que tenemos de cara a los proveedores para poder alargar lo más posible, o sea, maximizar el máximo tiempo para poder cumplir con esos pagos, ¿no? Un máximo tiempo que a nosotros nos permita tener ese acceso de crédito, porque es un crédito finalmente el que tenemos nosotros, que nos permite, que nos otorgan los proveedores, ¿ya? Y también a la par, ¿por qué no velar hoy por hoy también por la salvedad de los proveedores, ¿no? A veces vemos de que hay plazos que se van ampliando cada vez más. Como organización vamos bien porque tenemos mayor plazo para poder pagar, pero muchas veces eso va en detrimento contra los proveedores, ¿no? Y finalmente esto puede llevar de repente a perder proveedores o incluso también a ir reduciendo la calidad del producto también, ¿no? Por esta pérdida de valor que pueden percibir los proveedores por el mayor plazo de cobro, ¿no? Pasos a tener en cuenta en la gestión de pagos, el pago a proveedores, ¿ya? Política de pago a proveedores, pagos por gastos de explotación, liquidación de impuestos, pago de planillas y beneficios, y pago de utilidades y o dividendos, sujetos a la rentabilidad de la empresa. Gestión de necesidades de financiamiento de corto plazo, ¿ok? Como estamos hablando aquí de capital de trabajo, de operatividad de la empresa, la dimensión del financiamiento que vemos acá es a corto plazo. Ya nos enfocamos en el corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Es contar con acceso a financiamiento tipo espontáneo, mediante el crédito comercial a proveedores y acreedores, que es lo que le comentaba antes, ¿no? Tratar de financiarnos mediante la gestión de pagos, ¿no? Ese plazo promedio de pago. Y en el caso no fuera así, asegurarse de tener acceso a financiamiento no espontáneo, que viene a ser el financiamiento externo, ¿no? El financiamiento de entidades financieras. Con financiamientos, los más tradicionales que son pues el descuento comercial, el descuento de letras, por comentarles, o descuento de facturas, los préstamos a cuotas fijas, las líneas revolventes y el factoring. Y finalmente,
la gestión de fondos de excedentes. ¿Qué es lo que buscamos? Rentabilizar los excedentes de tesorería generados por la diferencia entre la gestión de cobros y pagos. Puede ser también por la venta de los activos. Hemos liquidado un activo y esto genera ingresos en la empresa como un excedente, cobros anticipados y subvenciones. Y ante esta situación de excedentes, ya nos vemos en la necesidad de tomar decisiones, ¿no? Y ponemos cuestiones a plantear como el volumen de dinero, ¿ya? Y me refiero ahí, por ejemplo, del excedente que tenemos que saber determinar cuánto requiere la empresa, cuánto requiere la empresa para poder mantener su operatividad, cuánto de fondo de maniobra, fondo de prevención tenemos que dejar como un adicional, ¿ya? Y cuánto finalmente, dimensionar esa cantidad que realmente es el excedente, ¿no? Que va a ser susceptible a poder ser invertido. La cantidad de que se va a invertir, a cuánto tiempo se debe negociar el vencimiento, ¿ya? Recuerden que esto está enfocado a un plazo corto, a un plazo que normalmente es a un año, ¿ok? Pero si vamos a negociar en un instrumento financiero, hay que saber también por qué plazo lo vamos a dejar. Si vamos a manejar los plazos de un año, plazos más cortos, ¿ya? O incluso plazos más largos en el caso que queramos financiar el crecimiento de la empresa a largo plazo, ¿no? Entonces hay que saber determinar dentro de las opciones que se encuentran en los instrumentos financieros, cuáles y en qué plazos y qué rentabilidades vienen otorgando. Recuerden nuevamente el concepto del valor de dinero en el tiempo. De repente, la tasa de interés de una cuenta a plazo un año puede ser ligeramente superior a la tasa de interés de un plazo a 6 meses, pero sin embargo, el hecho de tener la disponibilidad del dinero en 6 meses, ya vale mucho más que esa diferencial de tasa que pagan por tenerlo un año. ¿Okay? Eso también es muy importante de tener en cuenta. Algunos términos que ya les he venido comentando, ¿no? El valor de dinero en el tiempo, ¿ya? Básico, cobrar hoy no es igual que cobrar mañana, ¿ya? Porque siempre va asociado el coste de oportunidad. El coste alternativo de los recursos. Como ya les comentaba, decisión, decisión, decisión. ¿Qué hago con el excedente que tengo? ¿Invierto? ¿A qué plazo invierto? ¿Qué tasa busco? O en vez de invertir, pago deuda. Decisiones, ¿ok? Ese es el coste alternativo de los recursos. Otro tema también a tener en cuenta es la fecha valor. ¿De a qué se refiere la fecha valor? ¿Ya? La fecha valor es la fecha que se ejecuta la operación. Y señala aquí, ¿no? Una cantidad de dinero no se considera efectiva hasta que no se pueda disponer de la misma. Esto tiene consecuencias sobre la imputación de los intereses, ya que se calculan en función a dicha fecha valor. La fecha de valor de vencimiento corresponde a la fecha en que se produce realmente el cobro o el pago de la operación, ¿no? Un ejemplo claro, un símil podría ser de un cheque de pago diferido, ¿no? Yo giro el cheque hoy, pero el pago de este cheque será de repente acá en 10 días. La fecha de valor vendría a ser de aquí a 10 días, ¿no? Para darle un ejemplo un poco básico, ¿no? Es que tener en cuenta la fecha valor. Otro concepto también que es muy usado, ¿ya? Y que lo van a ver constantemente es el concepto de flow o flotamiento, que viene a ser el periodo de tiempo que transcurre desde el momento de la transacción o promesa de pago hasta el instante que el banco reconoce el cargo de importe de la cuenta. ¿Okay? Ahí va la fecha contable, que es lo que le había comentado anteriormente, ¿no? La fecha valor, ¿no? Siempre hay un tiempo ahí que se maneja. Y luego también el flotamiento comercial, que se refiere al periodo que transcurre desde la entrega del producto, ojo, desde la entrega del producto al cliente hasta la fecha del cobro real, ¿no? Yo vendo, pero estoy cobrando ¿cuándo? Eso se ve mucho en los balances, ¿no? En el estado de ganancias y pérdidas vemos que tenemos un nivel de ventas tal, pero no necesariamente ese nivel de ventas ya es el flujo efectivo que ha entrado a la empresa. Hay muchas que son cuentas todavía por cobrar. Flotamiento financiero, periodo que transcurre desde la percepción del documento de cobro hasta la disponibilidad real del dinero.
Luego señala, la gestión del cash management se fundamenta en alargar los plazos float en la gestión de pagos y acortar lo máximo posible en la gestión de cobros, que es ya lo que habíamos comentado. Ahora, como objetivos, ¿cuáles son los objetivos? Finalmente, ya dicho todo lo anterior, ¿no? En el caso de la gestión de la tesorería, el objetivo a corto plazo es que la empresa mantenga la liquidez, cuente con la liquidez necesaria para poder mantener su operatividad, poder cumplir con sus requerimientos y sus compromisos de pago. Por ejemplo, como compromisos como qué, por ejemplo, tener al día el pago de planillas, ¿no? El pago de los empleados o de los salarios de sus empleados, pagar a los proveedores por sus servicios, ya que dejar de pagar o pagar los gastos de financiamiento por vencer, pagar impuestos y cubrir cualquier gasto adicional. Y este tema de la gestión de la liquidez es muy importante porque da mucho en la imagen y prestancia de las empresas y organizaciones, ya que una empresa que rompe este compromiso debido a su liquidez o iliquidez, ya finalmente pierde esa confianza que le tiene el mercado, ya, y deteriora su día a día, ¿no? La negociación que puedan llegar a tener. Y esto conlleva que mayores gastos financieros, un coste mayor de financiación, ¿ya? Y también la pérdida de proveedores y clientes, ¿no? Entonces es muy importante tener claro que el objetivo a corto plazo es el mantener esa liquidez que la empresa necesita para mantener su operatividad. Y luego mantener la solvencia a largo plazo. A largo plazo, los tesoreros deben asegurarse de que la empresa siga siendo solvente. Solvencia significa tener suficiente efectivo para pagar dividendos a los accionistas y para pagar a los prestamistas los reembolsos de interés y principal correspondientes. Así también cubrir las proyecciones de crecimiento e inversiones en activo fijo. Claro, ¿no? Ya una vez cubierto la operatividad del negocio, ya a corto plazo, ya también hay que velar por la rentabilidad del negocio, ¿no? Entonces la empresa está operando, está trabajando, genera ese excedente que le permite al accionista, tener la seguridad de poder obtener esa rentabilidad que espera sobre su inversión, ¿no? Eso pago de dividendos, esa distribución de utilidades. Tiene que tener claro esa proyección de crecimiento de la empresa. Aquí va otro concepto importante, que es el holding cash, ¿no? El dinero en mano, ¿no? Entonces, como ya les había comentado inicialmente, hay un concepto que también dicen, que no lo he puesto aquí, que el dinero, el efectivo es el rey, ¿no? Mientras más efectivo tenga, más tranquilo o más capacidad de negociación podría tener, ¿no? Pero este holding cash, este dinero en mano, ¿ya? Finalmente, ¿para qué? ¿No? En dónde aterriza, en dónde se desarrolla o bajo qué conceptos se manejan en este tema del holding cash. ¿Ya? Tenemos tres conceptos muy importantes, ¿ok? Uno es la disponibilidad transaccional, ¿ya? La flexibilidad financiera y la medida de prevención. La disponibilidad transaccional. La disponibilidad transaccional señalada en qué sentido. Una empresa va a necesitar siempre de efectivo para poder cubrir sus gastos operativos, su día a día, ¿ok? Toda la operatividad del negocio. Cumplir con los proveedores, cumplir con las planillas, los trabajadores, cumplir con el pago de impuestos, cubrir los financiamientos otorgados, ¿ya? Para esto es importante contar con efectivo, ¿ok? Asegurar esa liquidez en la empresa, tener ese dinero en el banco, ¿ya? O en la caja de la empresa, no, principalmente en el banco, ¿ok? Suficiente como para poder cubrir estos requerimientos que en sí tiene la empresa. Entonces, sí, el holding cash vela por la disponibilidad transaccional, claro, definitivamente, porque va a permitir asegurar la operatividad del negocio, ¿no?
mantenerse esa operatividad y cumplir sobre todo con los pagos que la empresa necesita cubrir. La flexibilidad financiera. Mantener saldo efectivo puede dar flexibilidad financiera a una empresa. Por ejemplo, señala, puede presentarse una oportunidad de adquisición, pero la empresa puede tener dificultades para obtener financiamiento externo. Tener un saldo efectivo permitiría a los gerentes de la empresa emprender la adquisición sin tener que buscar financiamiento adicional, con las limitaciones, términos y condiciones que probablemente implicaría. Entonces, esto, por ejemplo, recae nuevamente sobre el concepto, el coste de oportunidad, ¿no? Y nuevamente sobre el tema de la gestión de excedentes, ¿no? Ahí es decisión, decisión, decisión. ¿Qué decido finalmente hacer con el efectivo que tengo? Pues, en este ejemplo lo que señalan, que es muy claro, ¿no? El dinero yo lo puedo tener invertido, lo puedo tener, pude haber pagado deuda, lo puedo haber tenido invertido de repente a un plazo de un año, porque me otorgaban una mayor rentabilidad, pero en el corto plazo se presenta una oportunidad de la compra de un activo, que para la empresa le representaría que le va a generar un mayor valor. Entonces, y la empresa no tiene de repente, o tiene copada su línea de financiamiento, o no tiene acceso a financiamiento. Entonces, el tener la disponibilidad del efectivo también nos permite a nosotros, a la empresa, tener esa posibilidad de poder tomar decisiones y adquirir ese activo. Ahora, esto también va mucho de la mano con el ejemplo, ¿no? Si bien es cierto, de repente los plazos más largos otorgan un mayor rendimiento, ¿ya? Pero te tiene sujeto, te tiene amarrado el dinero por ese plazo determinado. Entonces, de repente tomar decisiones en plazos más cortos, la rentabilidad no es tan alta, pero el costo de oportunidad es mayor, es menor, porque tienes el disponible, el efectivo en menor plazo, sería de repente una decisión un poco más sabia. ¿Ok? Y esto básicamente pensando en una cuenta a plazo, que es un producto muy tradicional. Ahora también hay opciones como por ejemplo los fondos mutuos. Fondos mutuos que son productos financieros que te permiten invertir el dinero, generar una rentabilidad diaria, ¿ya? Y no te amarran al plazo de una cuenta a plazo normalmente, ¿no? Porque estos tipos de instrumentos que son los fondos mutuos te permiten cancelar el producto de un día para otro, ya sin ninguna penalidad de por medio como una cuenta a plazo. Entonces, hay opciones, hay alternativas de inversión que te van a permitir justamente tener a la mano esa opción de poder tener esa flexibilidad financiera para poder tomar decisiones con ese efectivo. ¿Ok? Ahí también, solamente para terminar de redondear, en la toma de decisión que puede presentarse de en vez de invertir en una cuenta a plazo o rentabilidad, puedo tomar la decisión de cancelar deuda. ¿Ok? Solo en ese caso en el cual yo decido cancelar deuda, porque de repente me resultaba más costoso, ¿ya? Ahí sí se pierde la oportunidad, ¿ya? De tomar una decisión distinta como adquirir otro activo, ya que el efectivo ya no lo tengo, ¿no? Ya ha sido cancelado esa deuda, esa obligación financiera, y el efectivo se extinguió, ¿no? Eso también es un costo de oportunidad que se tiene que tener presente en estos casos. Medida de prevención. Las empresas también mantienen efectivo como precaución contra gastos inesperados u otras circunstancias imprevistas. Una acción legal inesperada es un ejemplo de un gasto comercial que no se había previsto, pero para el cual la empresa puede necesitar efectivo. De manera similar, si hubiera una recesión económica, la entrada de efectivo de la empresa puede caer hasta el punto de que los gerentes deban recurrir a la reserva de efectivo. Eso es particularmente cierto cuando la financiación externa se ve más difícil de encontrar. Yo creo que este ejemplo es clarísimo con lo que hemos venido pasando, ¿no? A la llegada de la crisis, dígame qué empresa no, bueno, la gran mayoría de empresas tuvieron que detener operaciones, ¿no? Tuvieron que detener operaciones y por lo menos en un margen en un arco de por lo menos de 3 meses, ya tuvieron que mantenerse con los excedentes de efectivo, ¿no? Con los fondos que que habrían podido tener ahorrados, ¿no? Para poder subsistir en esos tiempos.
Entonces, es muy importante en la política financiera determinar cuál es la medida de prevención, ¿no? Cuál es la capacidad o cuál es el porcentaje que se va a determinar como medida de prevención para poder reservar en casos de crisis. Ya vamos llegando ya casi a la parte final de la presentación, ¿ya? Vamos a hablar ahora un poco ya de más aterrizado hacia más hacia herramientas de lo que la empresa necesita, ¿ya? Poner en marcha para poder determinar justamente este flujo efectivo, ¿no? El proceso en sí, cómo se va dando la cadena de valor en el proceso de la gestión de tesorería. La determinación de políticas financieras. En la política financiera, ¿ya? Se va a centrar que en la política de cobros, ¿ya? En la política de pagos, la política de cobertura y la política de manejo de excedentes, ¿ya? ¿Y cuál es el objetivo principal que debe velar la política financiera? Pues dimensionar el capital de trabajo disponible, ¿no? El capital de trabajo para poder mantener que la operatividad de la empresa. Es lo que ya hemos venido repitiendo en varias oportunidades, ¿no? Ahora, ante esta situación, ante esta política, la empresa entra algunas interrogantes, ¿no? O sea, ¿qué hacer cuando falta efectivo? ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que que estamos ante una situación en la cual la empresa necesita cumplir con compromisos de pago, ¿ya? Y la cobranza no llegó a tiempo, no llegó a tiempo la remesa, por decirlo, ¿no? Y necesitamos cumplir con estos compromisos de pago. ¿Qué acciones tenemos? ¿No? Ahí, por ejemplo, lo que podemos poner, ¿qué hacer cuando falta efectivo? Puede ser, por ejemplo, acceder o hacer uso de las líneas de financiamiento. Es una acción a tomar en cuenta, ¿no? Ahora, un tema también a tener presente, ya en estos casos en el cual una empresa requiere de acceder a las líneas de financiamiento, es también importante que las empresas prevean antes tener esa llegada, ese acuerdo con las entidades financieras y tener sobre todo las líneas de financiamiento activas. ¿Ya? Recuerden que por política normalmente los bancos aprueban líneas de financiamiento y las líneas son aprobadas usualmente por un año. Entonces da un año y previo al vencimiento lo que tienen que velar las empresas es justamente la renovación de esas líneas, ¿no? Tenerlas disponibles para cuando ustedes las necesiten. Entonces eso también tengan como política interna, ¿no? Trabajar de la mano con su funcionario de banco, con su sectorista, tener claro cuáles son los plazos de vencimiento de sus líneas, ¿ya? Y por lo menos trabajar con 1 o 2 meses de anticipación para la renovación de las mismas, ¿no? Tener en cuenta también de que se hayan cumplido con los covenants que les haya indicado el banco, ¿no? Los cuales tienen que cumplir también para mantener esas condiciones que han sido aprobadas, ¿no? ¿Qué hacer cuando falta efectivo? Por ejemplo, acceder al uso de línea de financiamiento. ¿Qué hacer cuando falta efectivo? De repente, romper el chanchito, ¿no? Y utilizar los fondos de prevención. Que no debería ser, ojo, esos fondos de prevención deben ser como nuestro intangible. En el caso de personas, como que tu CTS, ¿no? Aunque el año pasado dieron acceso a que puedan retirar la CTS, y estoy seguro que muchos han dejado esa cuenta en cero, ¿ya? Y es el fondo de prevención, ojo, ¿no? Si lo han hecho, ojo, esa plata deberían haberla dejado en un tipo de instrumento en el que le rinda mayor interés o mayor rentabilidad que la cuenta CTS en donde se encontraba depositado. Pero ojo, son fondos de prevención, no se deberían tocar. ¿Qué vas a hacer cuando hace falta efectivo? Por ejemplo, ante la imperiosa necesidad de efectivo y no tener acceso a financiamiento, podemos, por ejemplo, liquidar activos, ¿no? Sabes que por ahí, por ejemplo, tengo una maquinaria que está ya un poco en desuso, ya un carrito por ahí que, por ejemplo, ya me toca cambiar o no lo estoy utilizando y lo puedo vender, ¿no? Puedo liquidar un activo.
¿no? Lo ideal sería que no sea un activo sensible para la empresa, ¿no? Porque puede afectar la operatividad, ¿no? Otra estrategia también que podemos hacer, de repente, es hacer la opción de pronto pago, ¿no? Acciones de pronto pago. ¿Para qué? Para adelantar la cobranza. Para adelantar la cobranza y contar con esa liquidez que necesitamos. Otra opción que podemos tener también cuando nos falta efectivo podría ser también hacer promociones de venta, promociones comerciales que impulsen la venta, ¿no? Y sobre todo, pensando en la venta al contado. ¿Qué más hacer, por ejemplo, cuando falta efectivo? Vamos viendo algunas opciones, ¿no? Otra forma también de poder acceder a efectivo es que la empresa voltee y pregunte a los socios, ¿no? Oye, ¿sabes qué? La empresa necesita mantener la operatividad. Socio, por favor, haz una inyección de capital. Inyección de capital. Puede ser también préstamos de accionistas, también puede ser. Préstamo de accionistas, ¿ok? Todos estos mecanismos, ¿ya? Y muchos más, podrían la empresa tomar en cuenta en el caso que haga falta efectivo, ¿ok? Cada opción, obviamente, tiene su repercusión también, ¿no? Utilizar el fondo de prevención, liquidar los activos, pedir un préstamo de accionistas, un préstamo de repente de terceros, fuera del sistema financiero, que son con préstamos con costos mucho más altos, ¿ya? Cada decisión tiene una repercusión también dentro de la empresa, ¿ok? Ahora, y a diferencia de qué hacer cuando me falta efectivo, qué hacer cuando tenemos excedente de efectivo. Ahí también nacen también opciones, ¿no? Las decisiones, qué hacer, por ejemplo, ¿no? Y les voy a dejar, por ejemplo, aquí algunas alternativas que se pueden presentar. ¿Qué hacer cuando tenemos excedente efectivo? Primero, buscar las alternativas óptimas para inversión, de preferencia a corto plazo, a muy corto plazo. Recuerden el valor del dinero en el tiempo, ¿no? El costo de oportunidad. ¿Qué vas a hacer cuando tenemos excedente de efectivo? De repente podemos comprar un activo de la empresa, invertir en activos de repente de la empresa, invertir en un activo que genere valor para la empresa. ¿Qué más podríamos hacer? De repente, hoy por hoy, por ejemplo, el mercado inmobiliario se viene moviendo mucho, ¿ya? Algunas propiedades en algunos sectores, en algunos segmentos, han bajado su valor, ¿ya? Y de repente es una buena decisión de compra, ¿no? Adquirir activos de largo plazo, ¿no? ¿Para qué? Aprovechar la bajada del precio en el mercado y poder rentabilizar ahí también ese excedente de efectivo. También es importante. Otra opción también que es muy sensible y a discutir es también cancelaciones anticipadas, anticipadas de deuda. Y acá, ojo con aquellos que tienen reactiva, que aún tienen todavía su crédito reactiva. No pueden cancelar deuda a menos que cancelen primero reactiva.
Ya hay muchas cartas que COFIDE han estado girando a diferentes empresas por el mal uso de ese financiamiento, de esa liquidez que el Estado puso a disposición de las empresas en el momento de crisis, ¿no? Este financiamiento reactivo fue un financiamiento, un salvataje para muchas empresas, ¿ya? Pero algunos fondos han sido mal utilizados, ¿no? Entonces, estas son una de las opciones que tenemos en el caso haya excedente de efectivo, ¿no? Entonces, hay algunas opciones, ya habrán muchísimas más, ¿ya? En el momento en el que la empresa tiene en la posición de tomar decisiones en cuanto a ese excedente. Muy bien, ya vamos ya casi en la última parte, ¿ya? Ahora, para poder determinar este flujo de efectivo, el movimiento del dinero de la empresa, ¿ya? Existe la herramienta que es el ciclo de conversión del efectivo, ¿ya? Que es una fórmula que nos permite a nosotros poder determinar los plazos promedios de pago, los plazos promedios de cobro, ¿ya? Y nos permite tener claro, poder determinar el ciclo de conversión del efectivo dentro de la empresa. Este ciclo de conversión de efectivo, ¿por qué es importante? Porque nos va a permitir saber si la compañía es capaz de afrontar sus deudas a corto plazo. ¿Ok? Entonces, en este ciclo, ¿qué interviene? Interviene la rotación de los inventarios, interviene la gestión de cobro, e interviene la gestión de pago, ¿no? Que son aquellos actores principales. La fórmula es una fórmula muy simple en realidad, ¿ya? Es plazo promedio de inventarios, más el plazo promedio de cobro, más el plazo promedio de pago. Esto nos va a determinar a nosotros cuál es ese plazo, ese lapso de tiempo en los cuales la empresa va a requerir de financiamiento porque no llega aún la liquidez suficiente para cubrir con los pagos. El plazo promedio de inventario es el número que indica cuánto tiempo en días le lleva a la empresa en transformar su stock de productos en ventas. Eso quiere decir, tengo mi inventario en mi almacén, cuánto tiempo demora en rotar ese inventario hasta lograrse en una venta, ¿no? El plazo promedio de cobro son los días que invierte la empresa para cobrar la venta de dicho inventario. Ojo, recuerden que hay políticas de venta al crédito. Y el plazo promedio de pago, finalmente es el periodo de pago que se trata de cuánto tiempo invierte la compañía en pagar sus deudas. Acá es un ejemplo en un balance, ¿ya? En donde se mantiene, el balance está entre el 2020 y el 2021, ¿ya? En este ejemplo señalamos también las fórmulas, ¿ya? Del inventario promedio, que está dado por el inventario inicial más inventario final entre 2, la rotación de inventarios, que es el costo de venta sobre el inventario promedio, y los días de inventario, que es el indicador que vamos a utilizar, que es 360 sobre la rotación de inventarios. 360 días que marque el año, ¿ya? Es lo que usualmente se utiliza. Hay algunos autores que utilizan 365 días, ¿ya? Pero usualmente usamos 360, es lo que yo uso regularmente. ¿Ya? Y para este ejemplo, ¿ya? Esta empresa, su inventario rota en 90 días. 90 días demora en salir su inventario hasta la venta a sus clientes. Esto es el plazo promedio de cobro, ¿ya? Los días de cuentas por cobrar. Primero se determina que la cuenta por cobrar promedio, que se viene a dar entre el inventario inicial de cuentas por cobrar más el inventario final de cuentas por cobrar entre 2. Eso nos va a dar las cuentas por cobrar promedio. ¿Ya? Finalmente, luego la rotación de cuentas por cobrar que está dado por las ventas entre las cuentas por cobrar promedio y finalmente los días de cuentas por cobrar que está dado entre 360 sobre la rotación de cuentas por cobrar. En el ejemplo, ya son 30 días. Eso quiere decir que esta empresa vende ya en 90 días
y 30 días después recién está cobrando. ¿Ok? Ahí ya van contabilizando 120 días. Y luego, las cuentas por pagar. Las cuentas por pagar están dadas inicialmente por las cuentas por pagar promedio, que se da por el inventario inicial de cuentas por pagar, más el inventario final de cuentas por pagar, entre 2, ¿ya? Luego, se estima la rotación de cuentas por cobrar, que está dado por el costo de ventas entre la cuenta por pagar promedio, y finalmente nos va a determinar los días de cuentas por cobrar. No, de cuentas por pagar. Ahí hay un error ahí. Días de cuentas por pagar, que son 360 días entre la rotación de cuentas por pagar. En este caso, en el ejemplo, ya la empresa está pagando a sus proveedores a los 41 días. ¿Okay? Prácticamente al mes y medio tiene el compromiso de pago con sus proveedores. Y esto finalmente se grafica el ciclo de conversión de efectivo, ¿ya? Que está dado por ¿qué? Está dado por el ciclo operativo del negocio, está dado por los días de inventario, más los días de cuentas por cobrar. Eso quiere decir cuánto tiempo demora desde que vendo hasta que cobro. En este caso son 120 días, ¿ya? Y el ciclo de conversión de efectivo está dado por el ciclo operativo menos los días de cuentas por pagar. Son los 120 días que demora en hacerse efectivo mi inventario, menos los 41 días en los cuales yo pago a mi proveedor. Entonces tengo ahí un resultado de 79 días, que es el plazo en el cual la empresa necesita financiarse, ¿no? Porque es un plazo en el cual aún no llega efectivo, y en donde entra a tallar el financiamiento ya en la alternativa que la empresa finalmente determine. Y finalmente, esta herramienta del ciclo de conversión de efectivo, ¿ya? Nos va a permitir también a nosotros, a la empresa, le va a ayudar en la elaboración de los presupuestos, ¿ya? La elaboración de presupuestos, para la elaboración de presupuestos, el libro que se utiliza, el libro que va a permitir desarrollar este presupuesto es el estado de ganancias y pérdidas, el estado de resultados del periodo, ¿ya? Un tema a tener en cuenta es que en contabilidad los ingresos y los gastos incluidos en el estado de resultados se juntan sobre la base del devengo, ¿no? Eso lo manejan muy bien los contadores. Esto significa reconocer que se ha realizado una venta aunque el cliente aún no haya pagado en efectivo, y reconocer prudentemente los gastos incurridos aun cuando la empresa aún no los haya pagado en efectivo, ¿no? Entonces, cuando se realiza la venta, cuando se realiza el pago, contablemente se registra, pero no necesariamente significa que el dinero, el efectivo, haya fluido, ¿no? Desde un punto de vista operativo, se puede decir que se facilita la vida de los gerentes de unidad, ya que nos permiten reservar ventas inmediatamente cuando un cliente se compromete a comprar. Los gerentes de venta a menudo no son responsables de recolectar el efectivo, por lo que establecer presupuestos efectivos sobre la base de lo devengado suele ser más fácil. Y suele ser más fácil, ¿por qué? Porque te permite tener una cifra dada, ¿no? De una cifra proyectada. Sin embargo, desde la perspectiva de la gestión del efectivo, ya vamos, ¿no? Ya aterrizado a la realidad, el enfoque de pérdidas y ganancias no es tan útil debido al sentido del devengo, ya que la venta realizada no necesariamente significa que la empresa capte flujo efectivo inmediatamente. Entonces, aquí lo que intento explicar es de que en la elaboración de presupuestos, ¿ya? Si bien es cierto, el estado de resultados te permite tener una visión económica de la empresa, ¿ya? Una visión de cómo se ha manejado el flujo de ingresos de la empresa, de ingresos y salidas. Sin embargo, contablemente por el efecto del devengo, ya se registra tal cual, pero el flujo efectivo no necesariamente devela lo señalado en el estado de resultados, ¿no? Porque el efectivo finalmente ingresa en un periodo posterior usualmente, ¿no? Esta es una elaboración de presupuestos, ¿ya? ¿Qué se tiene que tomar en cuenta? Las ventas programadas en el año, ¿ya? Y hay que tener en cuenta también la política de cobro,
¿Ya? ¿Cómo está la política de cobro determinada? ¿En qué porcentaje cobro y en qué plazos cobro? En este ejemplo se manejan plazos por periodos, por trimestres, ya pueden ser por meses, pueden ser por meses, un trimestre de repente, ¿ya? Pero esto va a lo largo del año, ¿ok? Este tipo de presupuesto le permite proyectar las ventas durante el año y cómo va la distribución, ¿ok? También en el tema de egresos, en cuanto al pago de los costos fijos y costos variables de producción, también nos permite determinar cuál es la política de pago de estos costos. En algunos casos se pagan dentro del periodo, otros casos se pagan de manera adelantada o se pagan de repente por cada trimestre. Y finalmente, esta herramienta nos va a permitir determinar el flujo final del periodo, ya saber en qué momento vamos a requerir, vamos a ver esto, en qué momento vamos a requerir de liquidez. En este ejemplo, ya en el primer periodo, en el primer trimestre, la empresa requirió de 900.000 soles, ya accedió al financiamiento, y este financiamiento es un financiamiento reembolsable en ese periodo, ¿ok? Pero se da que en el segundo trimestre, cuando debió cumplir con el pago, la empresa aún arrastró un requerimiento de capital. Y recién a partir del tercer trimestre es que logra cubrir sus necesidades y generar excedente de efectivo, ¿no? Esto es en la herramienta de presupuestos, nos permite tener claro cómo se maneja el efectivo y en qué momento necesitamos un financiamiento, y nos permite determinar finalmente ese excedente de efectivo al final del periodo. Listo, chicos. Y ya para terminar, ya algunas conclusiones para tener en cuenta, ¿no? La gestión de tesorería actualmente debe ser un proceso transversal en toda la organización. Dejemos ya de lado, evolucionemos de esa visión tradicional, ¿no? A una visión ya más actualizada, más moderna de la tesorería. La gestión de tesorería se ajusta y forma parte de la estrategia competitiva de toda empresa. La gestión de tesorería busca cumplir con el concepto de tesorería cero, teniendo en cuenta la consigna del holding cash, que ya habíamos comentado, ¿no? Una gestión óptima de la tesorería se enfoca en reducir los tiempos de la gestión de cobros, ampliar los plazos de pago y rentabilizar los excedentes por el plazo necesario previo a la decisión de invertir. Determinar el ciclo de conversión de efectivo es clave en la gestión de efectivo, ya que determinará la necesidad de capital de trabajo. Y finalmente, la elaboración de presupuestos es una herramienta clave en la gestión, ya que el ingreso efectivo de la empresa no necesariamente se da al momento de la venta, y es necesario determinar los periodos en los que se necesitará cubrir las necesidades de capital para mantener la operatividad. Muy bien, chicos. Hasta ahí termina la presentación. Veo aquí algunas preguntas, algunas consultas. Sí, sí, listo, Giancarlo. En realidad, muchas gracias por tu explicación. A nombre del Ujú, FIESAN te damos las gracias también por estar el día de hoy con nosotros abordando este tema tan interesante y justamente iba a ello. ujú, Como bien se había mencionado al principio, chicos, va a haber una pequeña ronda de preguntas. De hecho, aquí en el chat ya tenemos una primera pregunta de Rocío Cruz, que nos ujú. dice cuáles son los principales KPIs para tesorería, perdón. Ya. Muy bien, Rocío, ¿qué tal? Bueno, en los KPIs que señalas, ya habíamos comentado, ¿no? Hay que tener claro el nivel de efectivo que mantiene la empresa, ¿ya? Como un KPI importante, ¿ya? También la determinación de los plazos de cobro, los plazos de pago, también la calidad de la cartera en cuanto a la cobranza. Hay que tener claro si la cartera que tenemos, los plazos de cobro se vienen cumpliendo, ¿ya? Y también nos va a permitir, eso también nos va a permitir tomar decisiones en cuanto a la gestión de cobranza, ¿no? De los clientes con impagos, ¿no? Así también el hecho de tener el nivel de efectivo a disponibilidad de la empresa eh, nos va a permitir también saber en qué invertir, ¿ya? También un KPI importante también es tener claro
cuál es el costo financiero que actualmente tiene la empresa, ¿ya? Saber si es un costo financiero que vale la pena mantenerlo aún, ¿ya? O de repente tomar la decisión también de hacer un pago anticipado de este, ¿no? Digamos que eso es uno de los KPIs que podemos tener en cuenta en la tesorería y nos va a permitir a nosotros tomar decisiones de gestión. Listo, Giancarlo, muchas gracias por la respuesta. Ujú. Y a ti, Rocío, gracias por la pregunta. No sé si por ahí alguno más tengan alguna consulta o alguna duda adicional. Este es el momento para que puedan realizar sus consultas con respecto a la ponencia del día de hoy. Ahora, acá tengo una pregunta que está por interno. María Luisa nos dice, para la determinación de efectivo óptimo, ¿se sigue utilizando el modelo Baumol? Sí. Todavía es un modelo que aún se aplica, el Bond Model todavía se puede utilizar, ¿ya? Sí, es un modelo que actualmente se utiliza, ¿no? Es aplicable todavía en el cálculo del el excedente óptimo de la empresa, ¿no? Listo, genial. Muchas gracias. Gracias también de parte de María Luisa. ¿Mm? Y por ahí, bueno, si tal vez ya no tienen más consultas o necesitan un tiempito más para poder pensarlas, tal vez vamos avanzando con la siguiente parte. Sí, claro, Bernardo. Claro, puedes activar tu micrófono. Ok, gracias. Sí se me escucha, ¿no? Sí, Sí, Bernardo, ¿qué Hola, tal? Buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por el curso, por el taller. Una consulta. Una empresa que cobra, digamos, con una factura a 30 o 60 días y quiere liquidez, una opción es el factoring, ¿no es cierto? Ujú. Hacer factoring para tener la liquidez inmediata. Eh, ¿Hay otra alternativa que sea igual o mejor que el factoring? Bueno, si tú tienes este medio de cobro, que es la factura o la letra, ¿ya? Puedes usar el factoring, podrías también acceder al descuento de letras, que es un modelo similar al factoring. Hay una diferencia porque en el descuento de letras, el financiamiento, el riesgo, lo asume el cliente, el que gira la letra o la factura, ¿ya? Claro, Puesto que si el que aceptó no paga, el cliente que gira se hace responsable del pago, ¿ya? claro. Ante la entidad que financió, en este caso ante el banco, ¿ya? A diferencia que en el factoring, ¿ya? La empresa que hace el factoraje hace la cobranza directa al que aceptó la letra, ¿ya? Claro. Es distinto, ojo. Y otra opción también que podrían tener, ya, si cuentan ya con un medio de cobro, y si la empresa aceptante es una empresa, digamos, calificada, con un Solvente. riesgo mínimo, puede de repente presentarse en el banco mediante un préstamo puntual, ¿ya? Para cubrir ese financiamiento, ¿no? Entonces, digamos, es una alternativa a diferencia del descuento de letras. Ya. En todo caso, también es importante ver o en todo caso va a jugar un papel importante la tasa de descuento, ¿no? Tanto Claro, para la lógico, letra como el factoring. claro, lógico. Ahí hay que determinar hasta qué tasa está dispuesto a acceder la empresa que requiere el efectivo, ¿no? Si finalmente Claro. le va a servir, va a ser beneficioso o va a terminar perjudicándolo, ¿no? Bien. Bueno, Ujú. esa era mi consulta. Gracias. Ok. Listo, muchas gracias a ti, Walter, y gracias a ti, Giancarlo, nuevamente. Bien, chicos, entonces creo que vamos a ir avanzando a la última parte ya para dar el cierre a esta conferencia. Permítame, por favor, compartirles mi pantalla nuevamente Ujú. para hablarles brevemente y, bueno, comunicarles también em, que el docente Giancarlo Guevara forma parte de nuestro diploma de especialización en tesorería, que forma parte del PAE en tesorería, el cual va a comenzar el 1 de marzo. Y justamente se los vamos a presentar para un poco animarlos a que también puedan llevar este diploma con nosotros. Comentarles también que algunos de los docentes expertos que nos van a acompañar son Percy Tovar, Jan Blas,
Omar Zamudio, Félix Novoa y José Lobón. El objetivo de este diploma es justamente poder brindarles a ustedes las herramientas necesarias que les van a ustedes también permitir de manera óptima la toma de decisiones en la balanza de pagos, inversión y financiamiento también organizacional a corto, mediano y largo plazo, considerando contextos de incertidumbre y también de riesgo. Como, bueno, ya sabrán, algunos de nuestros diplomas también tienen un tiempo de duración de 100 horas lectivas bajo la modalidad de transmisión en vivo por nuestra plataforma de ProEducative. Y algunos cursos que componen la estructura curricular son fundamentos contables y financieros, procesos y cadena de valor en tesorería, gestión de impuestos en tesorería, control interno en tesorería, herramientas informáticas aplicadas a la tesorería y cash flow en reporting. Para aquellos que estén interesados en el diploma, les voy a dejar toda la información en el chat del Zoom, al igual que el link de la certificación. ¿Sí? Comentarles que, bueno, si ustedes gustan adquirir el certificado virtual por su participación en la conferencia de hoy, pueden también acceder al link que les voy a dejar en el chat, y para ello también les voy a agradecer que puedan registrar su asistencia, así como también responder algunas preguntas en el link que les voy a poner en unos segundos. Aquí les estoy copiando el link de la asistencia y también el link para que puedan obtener mayor información sobre la conferencia, la asistencia a la conferencia del día de hoy, la certificación como tal, y mayor información sobre el diploma que justamente les he presentado. Sí, ahí tienen toda la información para los que también habían estado consultando por interno. Y bueno, sin nada más que agregar, nuevamente, Giancarlo, muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros. Ha sido un placer tenerte y bueno, escuchar toda la ponencia, y también muchas gracias por la asistencia de todos. El día de hoy también esperamos contar justamente con su participación en próximos eventos y programas de capacitación del instituto. Muchas gracias.